Ya en el estudio de Primera Página se encuentra el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Primera Página y a Globovisión, gobernador. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. Hay muchos temas, gobernador, sobre los cuales nos queremos ocupar la mañana de hoy rápidamente. Y el primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con esta situación presentada entre Estados Unidos y Venezuela, una sanción a 7 funcionarios venezolanos. Estados Unidos se declara en emergencia nacional por cuanto consideran a Venezuela una amenaza. Esto generó reacciones por parte del Estado venezolano, de algunos funcionarios, también de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué opinión tiene Henry Falcón? ¿Cree que esto se trata de un anuncio o una medida injerencista y agresiva por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y en esto nosotros no podemos titubear. Nosotros en esto tenemos que expresar no solo lo que sentimos como ciudadanos venezolanos, como nacionalistas. O sea, lo que estamos viendo allí que expresa el gobierno de los Estados Unidos es no solamente un documento amenazante, irrespetuoso, injerencista y, por supuesto, inamistoso. Eso no lo podemos compartir, ¿no?, dependientemente de la visión que tengamos frente al gobierno, de las diferencias que tengamos frente al gobierno, porque los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Y allí el principio de autodeterminación de los pueblos. Las diferencias que puedan suscitarse con otro país del mundo, para ello hay que coger la vía diplomática. Y si el Ejecutivo, el gobierno de los Estados Unidos, tiene que presentar al gobierno venezolano sanciones o supuestas sanciones sobre funcionarios de este gobierno, bueno, que presente los elementos y que sean en todo caso las instituciones venezolanas, los tribunales, los jueces naturales, quienes tomen las decisiones en Venezuela. Ningún país, llámese Estados Unidos, llámese Cuba o cualquier país, no tiene por qué inmiscuirse. ¿Por qué tomar decisiones sobre los asuntos internos de otro país y menos sobre los asuntos internos de Venezuela? Ayer en la Asamblea Nacional, gobernador, cuando fue el presidente Maduro a solicitar esta ley habilitante por un lapso de 6 meses para legislar en lo que él ha denominado en materia antiimperialista y en defensa y resguardo de la soberanía y la integridad territorial de los venezolanos, algunos representantes de la bancada de oposición decían: nosotros condenamos cualquier injerencia, pero sea la de Estados Unidos o también la de Cuba, denuncian penetración de personal cubano en el sector militar, en registros y notarías, en el sector salud, etcétera, etcétera. Hablan también de la intromisión de representantes de los gobiernos de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua. ¿Qué opinión tiene Henry Falcón acerca de estas denuncias también de intromisión? Es que nosotros no debemos hacer diferencia alguna en esto. El asunto está en el tono en que se expresa el gobierno de los Estados Unidos, que sin duda alguna es irrespetuoso, no contra el gobierno de Venezuela, contra nosotros los venezolanos. Y creo que allí nosotros tenemos que tener una sola voz frente a ese hecho inamistoso del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, nosotros hemos hecho esas críticas, hemos dicho no solo la injerencia del gobierno de los Estados Unidos, de cualquier país del mundo. Ahora, Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos con esta decisión le hace un flaco servicio a la oposición venezolana, porque entonces el gobierno se distrae y el pueblo venezolano se distrae en asuntos que no son las prioridades del país en los actuales momentos. El problema de la crisis alimentaria, el problema de la inflación, el desabastecimiento, etcétera, que campea en los barrios, que campea en las urbanizaciones y que nosotros podemos dar fe de ello. Yo vivo regularmente en los barrios y hay que ver el asunto cómo se ha tornado crítico, y no solamente por la condición de crisis económica, que eso ha generado unos desequilibrios sociales terribles, los centros de salud en un estado deprimente. Nosotros en Lara, por ejemplo, tenemos serios problemas con los insumos de medicamentos y para efectos de intervenciones quirúrgicas. Bueno, eso debe ser una prioridad para el país. Y hay allí un elemento que debe llamarnos la atención, donde nosotros debemos allí asentar todo nuestro accionar, no solamente como gobernantes, como dirigentes políticos, que somos adversarios del gobierno nacional. Gobernador Falcón, usted dijo hace algunos segundos que no titubeaba a la hora de calificar como injerencista y ofensiva con Venezuela esta reciente resolución del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ha tenido algún tipo de contacto usted con otros gobernadores de oposición, Liborio Guarulla o Enrique Capriles, para ver si entre los tres, como los únicos gobernadores de oposición, emiten una declaración dirigida en un mismo tenor acerca de esta situación? ¿Hay discrepancias en torno a esto? No, ¿O al menos han conversado? no lo hemos hecho.
Ahora nosotros exhortamos no solo al gobierno de Venezuela, al gobierno de los Estados Unidos, ahí están los espacios que nos da la diplomacia, la OEA, la UNASUR, la ONU, etcétera, espacios para dirimir las diferencias en lo externo. Las diferencias a lo interno que tengamos nosotros con el gobierno, nosotros hemos planteado y en ese sentido exhortamos al gobierno nacional a que tenga una apertura política y económica para que podamos resolver eso por la vía del consenso, de la concertación, del diálogo, que jamás estará de más. ¿Usted cree que el gobierno nacional debería investigar las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de estos funcionarios, denuncias también de presunta disposición de cuentas y de bienes en los Estados Unidos por parte de estos 6 funcionarios militares y una fiscal del Ministerio Público? Sin duda, y el primer interesado debe ser el gobierno, pero el gobierno de los Estados Unidos tiene que también presentar los elementos probatorios. O sea, no es posible que un presidente de una potencia extranjera haga señalamientos tan delicados y no presente nada. Ahora, nosotros hemos dicho aquí, por ejemplo, nosotros hemos exhortado al gobierno nacional para que se respeten los derechos, por ejemplo, de Antonio Ledesma. Y también hemos abogado por los derechos constitucionales de Leopoldo López y de todos los que hoy están detenidos. Bueno, también le decimos al gobierno de los Estados Unidos. ¿Usted los califica como presos políticos? Nosotros los calificamos como presos de conciencia, como detenidos y en ese sentido privados de libertad. En ese sentido, nosotros también le decimos al gobierno de los Estados Unidos, presente los elementos. ¿Tienen estos funcionarios venezolanos bienes en el exterior? Presente las pruebas. Usted ha anunciado sanciones desde el gobierno de los Estados Unidos sobre funcionarios venezolanos porque el gobierno de los Estados Unidos no hace las solicitudes pertinentes al gobierno de Venezuela para que en este caso actúe el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales, los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Es lo lógico, es lo natural, y de allí nosotros decimos, bueno, que se habiliten los espacios que han sido creados para ello. Lo que no puede haber es una decisión injerencista de otro país en el tono como se expresa, cosa que como venezolanos nosotros no podemos permitir, aún siendo y teniendo visiones distintas en lo político con el gobierno nacional. Tenemos que hacer rápidamente una pausa, gobernador, pero antes de irnos a la pausa rápidamente, ¿cree que estamos a las puertas de una amenaza militar, de invasión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela? Yo no creo, sería un error garrafal de los Estados Unidos, que sería peor a lo que ha hecho en otras naciones. Vamos a la pausa comercial, gobernador, pero al regreso me gustaría también hablar en materia política nacional. Se avecina una elección parlamentaria para renovar la Asamblea Nacional, la situación de las primarias. Hay inconformidad en algunos sectores de la oposición en Lara por cuanto no se van a realizar primarias en el estado de Lara. Me gustaría conocer su opinión al respecto al regreso de esta breve pausa.